Muy bien, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, en esta sección tenemos la maravillosa obra de Dios en el creyente individualmente. Terminamos en el capítulo 1 y a veces, desafortunadamente, los capítulos tienden a hacer que divorciemos o separemos el hilo de lo que ha venido desarrollando el escritor. Entonces, terminamos en el capítulo 1 con el tremendo poder de Dios que se manifestó en la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo, en su ascensión y su exaltación a la diestra del Padre. Y entonces, como resultado de esto, de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, hubo una tremenda obra espiritual en forma corporativa o mística, que es el cuerpo, que vamos a ver en la epístola, pero especialmente en los capítulos siguientes. Este tremendo proyecto de la era presente, de la era de la gracia, que es la de la Iglesia Universal, o el versículo 23 se nos dice la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y digo místico porque es un cuerpo espiritual y está formado de creyentes. Entonces ahora Pablo pasa de ese tema por si hay la pregunta, bueno, ¿y estos creyentes de dónde vienen o cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que llegaron a ser miembros de este cuerpo? Bueno, entonces Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1, o sea, esta conjunción une lo que Pablo ha estado tratando en el capítulo 1. Y Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros. Entonces, este va a ser el gran tema de estos 10 versículos. Vamos a ver en el versículo 1, a manera de título, os dio vida a vosotros. Y vamos a ver entonces, cuando lleguemos al versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios ha hecho físicamente, de una manera portentosa, con el Señor Jesucristo,
resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra, Pablo ahora toma estos 10 versículos para enseñarnos que eso es precisamente lo que Dios hace con una persona pecadora que se convierte genuinamente a Dios. Entonces, Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué? Dice Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora hay que notar las dos esferas que se enfatizan aquí, son tema de la epístola. Muertos en vuestros delitos y pecados, y una expresión que ya hemos visto, en Cristo Jesús. Entonces, un ser humano hoy, vivo sobre la tierra, o está muerto en sus pecados, o está vivo en Cristo Jesús. Son dos esferas espirituales. Uno no puede estar muerto en pecado y vivo para Dios a la misma vez. O uno no puede estar vivo en Cristo y a la vez muerto en delitos y pecados. Hay que ver claramente la diferencia de estas dos esferas. Entonces, muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte significa falta de vida, separación. Por naturaleza, nacimos pecadores. El famoso versículo del Salmo 51:5, David dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Esto no quiere decir que había alguna infidelidad en la esposa de Isaí o algo así, sino que la esposa de Isaí, el papá de David, y su esposa heredaron de Adán el pecado original que se ha venido transfiriendo desde Adán a cada generación. Entonces, otra manera de decirlo es que estar muerto en delitos y pecados es estar bajo la cabeza de Adán, es estar en Adán. Y ser salvo es estar en Cristo. Esa manera la usa Pablo a los romanos y también a los corintios. Pero aquí se hace más énfasis en el hecho de delitos y pecados. Estos son términos sinónimos. Delitos es transgresión, es pasarse la raya. Entonces, cuando decimos en español, no, fulano se pasó. Bueno, eso es lo que todo ser humano ha hecho con Dios. Ha transgredido la santa ley de Dios. Se ha pasado de la raya. Y pecados es la palabra que significa errar al blanco. Entonces, cuando el dardo no da justamente al blanco, por milímetros que esté fuera del blanco, eso es lo que la Biblia usa muchas veces para ilustrar el pecado. Cristo fue, por decirlo de esta manera, el único dardo que le dio al blanco. Él nació sin pecado porque José no tuvo participación en su engendramiento. El Espíritu Santo vino sobre María y el santo ser que nació fue el Señor Jesucristo. Esto es importante en el país en que vivimos, entender que la santidad de Cristo no fue algo que le transmitió María por ser virgen. Más bien, Cristo nació santo porque no participó el hombre humano, valga la redundancia, en su engendramiento. Lo que sucedió en el vientre de María fue obra y gracia del Espíritu Santo. Claro, su virginidad nos ayuda a entender que no hubo absolutamente nada del hombre, porque podría haber sido una coincidencia, alguien podría decir, pero no. El Señor Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y no nada más nació sin pecado, pero vivió una vida ajena completamente al pecado. No pecó, pero más, no podía pecar y jamás podrá pecar. Pero nosotros
estábamos, dice Pablo, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, o sea, en esa condición de pecadores, anduvisteis en otro tiempo. Él va a hacer referencia 2 veces a este otro tiempo, que se refiere al tiempo antes de ser salvos. Entonces es bueno cuando un creyente puede demarcar claramente en otro tiempo, de esta fecha para allá, yo no era salvo, yo estaba en mis delitos y pecados, y de esta fecha para acá, ahora soy salvo, estoy en Cristo. Ahora, el creyente peca, y ahorita aquí en Zamora estamos estudiando la primera carta de Juan, y esto es un asunto muy importante. Juan escribe, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, pero lo que está hablando Pablo aquí a los Efesios es de una vida cotidiana, del tenor de sus vidas. Y para esto hay que leer algo de Hechos capítulo 19. Mencionábamos lo de los Efesios en su paganismo, en su adoración de Diana, la diosa de los Efesios, en su práctica de las artes mágicas. Pablo dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces aquí tenemos enemigo número 1, el mundo. Y este es un gran problema para que personas sean salvas, porque los arrastra el caudal vertiginoso de este mundo. Entonces, si pudiésemos pintar esto en el camino espacioso, pintaríamos un río con un caudal muy fuerte que arrastra todo lo que encuentra en su camino. Y dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es que este mundo no se refiere al planeta, tampoco se refiere a las personas que viven sobre el planeta. El otro significado en el Nuevo Testamento del mundo es un sistema diabólicamente controlado que está en oposición total a Dios. Entonces, la corriente de este mundo, las ideologías, las filosofías, las religiones, esa manera de pensar diametralmente en contra de Dios es lo que significa la corriente de este mundo. Pero lo que está alimentando esta corriente es el príncipe de la potestad del aire. O sea, este es uno de los 40 y tantos títulos del diablo en la Biblia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan se refirió a él como el príncipe de este mundo. Pablo escribió a los Corintios del diablo como el Dios de este siglo, el Dios de esta edad. Aquí es el príncipe de la potestad del aire. Ahora voy a detenerme por un momento para hablar un poquito acerca de las habitaciones de Satanás. Habitación número 1, en Ezequiel 28, en Isaías 14, él habitaba en el tercer cielo junto al trono de Dios. Fue una criatura de Dios, la primera criatura, Lucero, hijo de la mañana. Es lo más probable que eso significa que él fue el primer ser creado por Dios, un querubín, o sea, un ángel de alto rango, un querubín protector, o sea, un ángel de alto rango muy cerca al trono de Dios. Pero ambos pasajes enseñan que él pecó y al pecar fue expulsado del tercer cielo. Y entonces él ahora es el príncipe de la potestad del aire, o sea, del universo. Esa es la segunda habitación de Satanás. Él está vivo y activo, volando libre por el universo. Ahora, habitación número 3,
la vamos a encontrar en Apocalipsis 12, donde él será expulsado del segundo y primer cielo, o sea, de la atmósfera y del universo. Él va a ser expulsado por el arcángel Miguel y va a caer a la tierra. Y entonces él vendrá a la tierra con gran ira, sabiendo que su tiempo es corto. A la luz del Apocalipsis, eso significa que él sabe que le quedan 3 años y medio para poder conseguir su propósito, que es quitar a Dios del trono y sentarse él sobre el trono. Entonces, del tercer cielo al universo y a la atmósfera y a la tierra y a los planetas, etc., ahora en la tribulación, a la mitad de la tribulación, será consignado a nada más actividad terrestre sobre la tierra. Y por eso viene con gran ira. Pero al final de la tribulación, Apocalipsis 20 nos enseña que él, cuando venga Cristo, él será lanzado al abismo. Ese es el sótano del Hades. Una persona que muere sin Cristo, su alma va al Hades, pero más abajo del Hades está el abismo. Y esto es para espíritus de demonios, y durante el milenio, por 10 siglos, 1000 años, ahí es donde habitará Satanás. Ahora, Apocalipsis 20 nos enseña que brevemente él va a ser soltado del abismo al final de la tribulación, al final del milenio, al final de los 1000 años, él va a ser soltado del abismo, va a venir a la tierra, pero esto va a ser muy, muy corto, porque entonces será apresado y será lanzado eternamente y para siempre al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí tiene las 5 habitaciones de Satanás, aquí llamado el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, esto no significa que toda persona no salva está poseída por el diablo, pero lo que sí significa es que vive en una esfera que está controlada por el diablo. Por eso es tan difícil hacer que personas se interesen en el Evangelio, porque cegados por el Dios de este siglo, ellos no ven su necesidad y arrastrados por la corriente de este mundo, no quieren dejar los deleites que tanto placer les trae. Claro, el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 nos dice que son deleites temporales del pecado. Entonces, el mundo, los placeres sí satisfacen, sí dan placer, sí atraen, pero su disfrute es temporal. Entonces dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es lo característico del pecador, desobedecer a Dios. Dios dice sí, el pecador dice no. Dios dice no, el pecador dice sí. Es característicamente hijo de desobediencia, y por eso está en el camino espacioso. Ahora dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, o sea, no solamente ustedes, gentiles, paganos allá en Éfeso, pero nosotros, o sea, yo, Saulo de Tarso, judío, escrupuloso, fariseo, religioso, guardando la ley, etc., entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está la segunda mención de este período que antecede la conversión a Dios. Otro tiempo. Entonces, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí está el tercer enemigo. El mundo, ese caudal vertiginoso, es un enemigo. El diablo es otro enemigo, pero aquí está el tercer enemigo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne.
Esto es lo que heredamos de Adán. Esto es lo que tanto anhela el pecado y por eso tenemos tanto apetito a las cosas pecaminosas. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, éramos esclavos del pecado y de los pensamientos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa. Y éramos por naturaleza no solamente hijos de desobediencia, porque es nuestra característica principal delante de Dios, pero por naturaleza también somos hijos de ira, o éramos hijos de ira, dice el versículo. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a ser nuestra eterna porción. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que el inconverso vive con una tormenta enorme que está por irrumpir sobre su cabeza. Por eso la urgencia de la salvación. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Entonces, todos estábamos por igual muertos en delitos y pecados, en el camino espacioso, arrastrados por la corriente de este mundo, controlados por los deseos de la carne y dominados por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pero aquí viene una de las grandes frases de la Biblia, y hay varias veces que sucede esto, y sería un estudio muy provechoso, pero hay que leer la Biblia con mucho cuidado. Versículos 1 a 3, nuestra triste, tétrica, trágica condición. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios. Esto merece una pausa para elevar a Dios una nota de profundo agradecimiento, que viéndonos en nuestra condición tan deplorable y depravada, con un futuro tan negro y una eternidad sin Cristo, Él intervino. ¿Por qué? Nos muestra aquí su riqueza. Y me imagino que ya buscaron en la epístola las veces que aparece la riqueza de Dios. Aquí, pero Dios que es rico en misericordia. Desde que les hablé la semana pasada he estado pensando en esto. Pablo dijo a los Corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Bueno, Cristo se empobreció para abrirnos las compuertas del banco de Dios. Y ese banco muestra que atesora infinitas riquezas. Aquí, las riquezas de su misericordia. Misericordia es lo que Dios no nos da, aunque sí lo merecemos. Merecemos la ira, pero Dios no nos dio la ira que merecemos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, las personas en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¡Qué amor! Su gran amor con que nos amó. O sea, accionó las riquezas de su misericordia y mostró su amor. ¿Cuándo? Cuando estábamos buscando a Dios, cuando éramos santitos, moneditas de oro. No, dice Pablo. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Aquí está la frase otra vez del versículo 1. Muertos en pecados. Ahora viene la tremenda acción que Dios va a hacer. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, así como Cristo fue vivificado en la tumba, nosotros también espiritualmente. Y viene un paréntesis, y este es otro estudio. Algún día le voy a mandar, hermano Abraham, la lista de paréntesis en la Biblia. Pero por gracia sois salvos. ¡Qué paréntesis tan precioso! Por gracia.
Ahora, misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Gracia es el otro lado de la moneda, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y vamos a ver que esto es la salvación. Juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, donde está Cristo físicamente, ahí es donde Dios nos ve posicionalmente, espiritualmente. Ahora vamos a notar que en Efesios 2 estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Pero vayan contando las veces en Efesios, especialmente 4 y 5 y 6, donde Pablo ve al creyente no sentado en lugares celestiales, sino caminando o andando, porque esa es la práctica de nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento diario. Y todo esto lo hizo Dios en nuestras vidas. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. Esto quiere decir que de la venida de Cristo en gloria en adelante, el milenio y la eternidad futura, vamos a ser trofeos de su gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense cómo la bisagra de todo esto es en Cristo Jesús. Todo gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero para enfatizarlo, las abundantes riquezas de su gracia. Dios es infinitamente rico. Y repito, para poder mostrarme sus riquezas, Cristo tuvo que empobrecerse. Bueno, aquí viene el célebre versículo clave de la epístola de Pablo a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la gloria en los siglos venideros será para Dios. La Santa Trinidad, volvemos a los primeros 14 versículos del capítulo 1, para la alabanza de su gloria. No va a haber ninguna persona ni de Oaxaca ni de Michoacán que va a andar en el cielo como un pavo real con sus plumas extendidas, llamando la atención de que llegó al cielo por haber hecho esto o aquello. Absolutamente no. Toda gloria será para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es por gracia que somos salvos. Ahora, sois salvos es un verbo perfecto en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego, y simplemente un verbo perfecto significa una acción que ya concluyó, pero se enfatiza el resultado de esa acción. Y con un solo verbo, lo que estamos viendo aquí es la seguridad de la salvación. Por gracia fueron salvos, sí, pero seguimos siendo salvos por gracia. O sea, este don, este regalo inmerecido que hemos recibido de Dios. Y fue por fe. La fe es el eslabón por el cual conectamos con Cristo. A veces ilustramos esto con la Pascua. Allá en Egipto, en Éxodo capítulo 12, había que aplicar la sangre a la puerta. Y lo que usaban era el hisopo. Entonces, esa pequeña planta era
la manera en que la sangre llegaba del lebrillo al marco de la puerta. Y es por fe que nosotros nos apropiamos la eficacia, la virtud de la obra de Cristo. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros. O sea, la salvación no es de nosotros. Ha habido mucha discusión si es que es la fe que no es de nosotros o la salvación. No, es la salvación no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, sin dinero, aunque le costó muchísimo a Dios, al pecador no le cuesta absolutamente nada. La salvación no es un premio. Eso es lo que muchos religiosos no entienden y por eso se van de rodillas y peregrinan y hacen mandas y esto y aquello, porque creen que tienen que ganarse la salvación, que Dios les va a premiar con la salvación de sus almas. El Evangelio enfatiza que la salvación no es de nosotros, es un regalo que recibimos de Dios, no por obras. Isaías 59, nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Es simplemente por fe en la obra hecha una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Pero aquí viene un versículo que nos ayuda mucho a aclarar este tema. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Dice Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya. O sea, somos un proyecto divino. Somos un monumento. Realmente la palabra hechura en griego se parece mucho a poema, poesía. Entonces, somos una obra de arte. Y aunque usted no lo crea, pero estamos en proceso. Es una obra en proceso. Pablo dice a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la concluirá hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando fallamos, recordemos que si somos realmente salvos, somos una obra en proceso. Entonces, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, somos una nueva criatura en Cristo. Y Pablo dice esto a los Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios no me salvó por lo que hice, pero Dios me salvó con un plan de obras que Él quiere que yo realice en mi vida. Y estas buenas obras las vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. Y Dios preparó estas obras de antemano. O sea, Dios ya tenía el plan de cómo un verdadero creyente debe vivir en separación del mundo y en devoción a Dios, o sea, en amor a Dios. Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjese, estuvimos hablando acerca de que posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales, pero en una forma práctica vamos a andar, vamos a caminar, así como Enoc caminó con Dios, Noé también, Génesis capítulo 5 y capítulo 6, y en Malaquías capítulo 2, Leví, el del sacerdocio, él caminó con Dios, y Él quiere que nosotros también, en Magdalena o en Zamora, caminemos con Él, o sea, que traduzcamos las bendiciones de nuestra posición espiritual a una vida espiritual que se caracteriza por buenas obras. Entonces ahí está la obra que Dios hace en la experiencia de todo aquel que ha genuinamente recibido a Cristo como Salvador.